¿Cómo estamos, amigos de Radio El Deportivo? Hoy estamos con ustedes para entrevistar a un técnico que representa a la perfección el valor y el esfuerzo constante. Hablamos de Patrick Castro, actual entrenador del Atlético Unión de Güímar B. Un equipo que acaba de lograr el ascenso a la primera división regional tinerfeña. Después de haber sufrido el descenso la temporada anterior, la 2024-2025, en la 2025-2026, pues vuelve otra vez a esta categoría, a la primera división regional. Patri es un hombre del fútbol desde niño, jugador en varios clubes de la isla, formador en Fania, técnico de la base en el Güímar, entrenador del juvenil preferente también en Güímar, responsable del proyecto juvenil y senior del Candela, en su momento todo, y ahora protagonista de un ascenso muy trabajado con el Regional B del Atlético Unión de Güímar. Hoy queremos conocer su historia, su forma de entender el fútbol y lo que significa para él este nuevo logro. Pues dicho todo esto, vamos a buscar a Patrick Castro. Vamos allá. Pues ya estamos en contacto con Patrick Castro. Patrick, ¿cómo estamos, amigos? Buenos días, Pepe. ¿Con calor no? Estoy a punto de sacar el paraguas, sí. Muchísimo calor, la verdad. El verano creo que empezó oficialmente ayer. Sí. Ayer o antes de ayer, ¿no? Sí. Y la verdad es que está viniendo fuerte, ¿eh? Y no perdonó a nadie, ¿eh? Dime, ¿perdona? No perdonó a nadie. No. Por el momento lo lleva fuerte, lo lleva duro, sí. Oye, presentándote en la presentación, pues dimos la serie de equipos donde has estado entrenando. Estuviste en el Güímar como jugador, después volviste como entrenador, estuviste en el Fania. El regreso al Güímar B, ¿qué te llevó a apostar de nuevo por el Atlético Unión de Güímar y asumir este proyecto en el Regional B que venía de un descenso? Bueno, pues yo, como tú bien dices, pues antes de recalar otra vez en Güímar, venía del Candela, al club al que fui desde Güímar también, o sea, fue unida y vuelta. Y realmente, bueno, mi etapa en el Candela, pues habíamos pensado que ya estaba concluida, había sido una etapa muy bonita, muy satisfactoria, con muchos éxitos, pero bueno, todo tiene un principio y un final. Y la verdad es que estuve barajando varias opciones y tenía cositas interesantes, pero bueno, luego surgió el tema del Güímar, que sí. Había también un cambio de directiva, como sabes, sí. Había una época de transición. Uh-huh. El club, el equipo del Regional B, como bien dices, había descendido, lamentablemente, y bueno, se me propuso, ellos consideraron que yo era la persona adecuada para un reto tan importante como tú sabes que es el de ascender o de volver a la categoría a un equipo descendido. Y al final, pues mira, digamos que entre otras muchas cosas el sentimiento de pertenencia ese que ya se está perdiendo, pero que yo sí sigo manteniendo, uh-huh. Porque ya hoy en día ya sabes que el sentimiento de pertenencia y ese tipo de cosas cada vez está en desuso. Pues fue realmente lo que me hizo aceptar la propuesta, porque al final soy güimarero, es mi club, y bueno, realmente ya te digo, podría decirte muchísimas cosas, pero el sentimiento de pertenencia, el que el club contara conmigo y que me pidiera, entre comillas, ayuda un poco para tremenda papeleta, fue lo que más me inclinó a aceptar la propuesta de la temporada anterior de coger el Güímar B. ¿Qué significa para ti a nivel personal representar a tu pueblo desde el banquillo entonces, Patrick? Pues para cualquier güimarero que le guste el fútbol, que haya mamado, como se dice, el fútbol, tanto de jugador como de cualquier cosa, para uno siempre representar a su pueblo, yo creo que debería ser lo máximo, ¿no? Y para mí, ya te digo, lo llevo con mucho orgullo, porque ya te digo, mis padres súper contentos, mi familia también.
al final es lo que te digo, o sea, yo creo que no hay nada más bonito que representar con orgullo al equipo que has mamado desde pequeño, en el campo donde jugabas de pequeño, donde saltábamos hasta los muros porque no nos dejaban jugar y todo ese tipo de cosas, ya te digo, yo lo tengo muy, muy arraigado, soy muy wimarero y ya te digo, para mí es un orgullo que el Wimar, en este caso, tanto en la directiva anterior como en estas, en determinados momentos haya pensado en mí y para mí, ya te digo, no hay nada más importante ni siento ningún orgullo mayor que representar al Wimar, ¿no? Oye, cuando llegas al Weimar encuentras un grupo recientemente descendido. ¿Cómo lo viste? En qué situación estaba? Bueno, como se suele decir, un solar. Ajá. Cualquier persona vinculada al fútbol sabe cómo se queda un equipo después de un descenso. El grado de frustración que se crea, los jugadores se van, pues unos se van porque no quieren jugar en esa categoría, a pesar de que ellos han sido parte responsable de haber descendido. Sí, sí, curioso. Sí, curioso, sí. Otros pues ya no quieren seguir jugando porque están decepcionados, entonces muy difícil volver a meter un poco de ilusión, a crear un equipo de la nada prácticamente, Sí, porque creo que se quedaron, conté con 4 o 5 jugadores del equipo que descendió. Bueno, sí. curiosamente, lo mismo que te estoy diciendo antes, los 5 o 6 que se quedaron son los de Wimar, al final, los demás que no eran pues de Wimar o pues no están, y pues crear un equipo de la nada, ya te digo, después de haber descendido con una idea de juego diferente, o sea, ha sido muy difícil. Yo creo que es el reto, de todos los retos que he tenido, quizás este ha sido el más complicado. Hombre, yo me imagino, ¿no? Al final salió bien, gracias a Dios, como quien dice, pero ha sido muy difícil la temporada, una categoría muy complicada y ya te digo, reconstruir todo eso desde cero prácticamente, porque ya te digo, cualquier entrenador, compañero o cualquier persona Ujú. vinculada al fútbol sabe qué es lo que se encuentra Sí. después de llegar a un equipo descendido. Mira, ¿y por quién tiraste? ¿Por qué jugadores fuiste a buscar? ¿Fuiste a buscar a Arafo, a Candelaria, a Santa Cruz? Pues al final, ya te digo, esto funciona en esa, sobre todo en esa categoría, pues con los jugadores que se quedaron, que yo ya los conocía prácticamente a todos, porque aparte que son de Wimbledon, pues los había entrenado yo incluso en la época en cadetes y en fútbol base, ¿vale? Pues al final con esos jugadores, luego algunos jugadores que yo conocía, que digamos que no eran exjugadores, pero sí que habían dejado de jugar una temporada por estudio, por trabajo, pues al enterarse de que estaba yo, pues se pusieron en contacto Sí, conmigo, luego amigos de otro amigo, oye, tengo un amigo en Santa Cruz que no tiene sí. equipo, que se quiere ir de no sé dónde. Bueno, un poquito el funcionamiento habitual y ahí va formando un equipo y al final pues se pudo hacer un grupito yo creo que bastante bonito y se pudo competir dignamente y tan dignamente como que al final pues Ah, no, se terminaste logró. donde Se logró. terminaste. Oye, pero en ningún momento hubo una reflexión por parte de los futbolistas. Coño, tengo el primer equipo tan preferente y es de los mejores de la categoría. Sí, ese tema siempre está pendiente, siempre Ujú. está, digamos, presente, ¿vale? Porque realmente los jugadores de fútbol que les gusta el fútbol, Ujú. que tienen un poco de ambición, Sí, deberían mirar siempre al primer equipo, porque como bien dices, tienes un equipo, aparte que es un club muy grande en Canarias, digamos, tienes un equipo preferente que siempre está prácticamente en la zona alta peleando por subir a tercera y ese debería ser el espejo. Ese siempre es claro, un punto de motivación sobre todo exactamente. cuando intentas traer a algún jugador al Regional B, vale, siempre pues eso es un punto a favor. Pero ¿qué pasa? Que incluso con ese punto a favor, aún con ese punto a favor, los jugadores son muy reacios a jugar en segunda, En segunda es muy complicado hacer. exacto, exacto. En primera regional ya es diferente, preferente ya Ya. ni te cuento, pero segunda regional es muy difícil, porque ya te digo, mmm, creen que son mejores que lo que son para jugar en segunda, Ujú. otros incluso, como te digo, descienden ellos y en vez de decir, oye, pues me voy a quedar aquí en una mano a sacar esto que yo fui, Sí, tampoco, o sea, ya te digo, jugar en segunda es muy difícil porque ellos ven el fútbol de otra manera. Yo te digo, yo, por ejemplo, tenía, como me dijiste antes, la oportunidad de haber entrenado en equipos de sí, primera o sí. incluso tenía una propuesta para ser parte de un cuerpo técnico de preferente de los importantes Ujú. y hay veces que la categoría importa, por supuesto que importa,
pero que tampoco se le puede caer uno los anillos por decir, oye, pues esta temporada entreno en segunda, o entreno en primera, o entreno en preferente, Sí. o juego en segunda, en primera. Al final son retos. Yo prefiero entrenar un equipo en segunda con opciones de reales de luchar por algo a estar en primera en zona de nadie, digamos. No sé, yo mi forma de verlo. Ya te digo, ¿importa la categoría? Por supuesto que importa, eso Sí. está clarísimo. Sí, pero hay una cosa, Patri, hay una cosa en la que yo cuando el futbolista sale por ahí, oye, vamos a ver, si tú eres tan bueno que deberías estar en otra categoría, que no te llama ningún equipo, por cierto, de momento no salen porque son muchos jugadores para tan pocos equipos, ¿por qué no le echas una mano al Wima y lo subes a primera y después tú dices, mira, ya yo he hecho esto, ahora si quiere que me quede me van a tener que subir al primer equipo, por ejemplo? Claro, es que eso debería ser así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es lo que te decía antes. La palabra mágica que te digo, sentimiento de pertenencia. Y hay jugadores que no, o sea, anteponen su ego personal, Sí. o como incluso dices tú, con razón. O sea, a veces. Sí, sí. Pero también ellos son responsables. También ellos eran responsables del descenso. Claro, y analiza la situación y dice, pero bueno, como dices, si tan bueno eres, venga, ¿qué ha pasado esta temporada? Y luego miras los números, o sea, no has ganado, no has jugado, no has marcado, no has hecho, porque hay veces que puedes hacer una gran temporada y el equipo no te ayuda, pero es que la mayoría no lo hacen así. Y sin embargo no se sienten responsables, como bien dices, de decir, oye, pues vamos a echar una mano. No, que va. O sea, al final hay una desbandada total. Sí. Y ya te digo, eso es muy difícil, muy difícil. El fútbol, la gente, la sociedad también un poco, cada persona ya no es la época de antes, todo eso ha ido cambiando muchísimo. Sí. Yo lo noto yo. Oye, o sea, y dentro, perdona, Patrick, y dentro de esos jugadores que se negaron a seguir, porque tal, ¿cuántos habían del pueblo? No eran tantos del pueblo, ¿eh? No eran había porque algunos... todavía lo entiendo si no son del pueblo. No eran tantos del pueblo. Es verdad que había algunos del pueblo, sí, que había algunos también de zonas colindantes, lo típico de siempre. Belaria, Arafo, pero también había varios jugadores de Santa Cruz, Laguna, esa zona de la capital, digamos, que eran realmente los que se suponía que venían a dar ese salto de calidad al equipo y que no fue así. Y yo con algunos de ellos sí que contacté, porque claro, yo tenía el listado de los jugadores que estaban en esa temporada y bueno, en principio prácticamente ninguno dio opción ninguna a poder seguir en el club después de haber descendido. Vamos. Oye, llegas al Wimar, te encuentras con todo lo que... Te digo, Pepe, también te digo, ¿sí? Al final muy contento con los que se quedaron, porque al final los que se quedan son los que quieren estar. Y con eso fue con lo que tiramos para adelante. Y ya te digo, casi que fue mejor así, porque al final, como decía Johan Cruyff, el que dude ya no me sirve. Entonces al final están los que tienen que estar, los que realmente sentían el equipo, el club, los comprometidos. Los comprometidos por el proyecto, los que creyeron en mí y yo en ellos, en la idea, y al final el fútbol fue justo porque ya te digo, la pelota nos volvió a sonreír y contento sobre todo por los chicos que apostaron por quedarse, por los chicos que vinieron, que no les importó la categoría y que sobre todo se implicaron, como bien dices, y creyeron hasta el final. Así que al final todo salió bien. Oye, por lo que me estás contando, por todo lo que te he oído, llegas, tienes que reconstruir un equipo, ves el panorama, me imagino yo en ocasiones, coño, la cosa está jodida porque tengo que conseguir pibes que quieran venir, le tengo que vender este producto, un buen producto, porque el entrenador se hace un representante de la venta del producto del equipo. ¿El ascenso lo tenías como un objetivo? Sí, el club cuando contactó conmigo, y bueno, nos sentamos un poco a ver qué podíamos hacer con este tema. El club realmente a mí pues piensa en mí con el tema de ascender, eso está clarísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, volvemos a lo mismo, hay equipos en esa categoría, Valle Seco, San José Tablero, el Tegueste que había descendido la temporada anterior, equipos que tienen unas muy buenas plantillas, que llevan bastante tiempo en esa categoría. Bueno, el Tegueste no, aunque el Tegueste tenía del amigo Mon, tenía un equipazo que tenía casi más equipo que cuando descendió. O sea, te imaginas. Y el objetivo era ascender, si se podía directamente,
pero sabíamos que iba a ser muy difícil, porque siempre sube el campeón. Bueno, este año incluso había campeones que ni subían, imagínate, pero bueno, eso es otro tema. El campeón, y nosotros, el objetivo principal era jugar playoffs, eso sí, porque claro, quedarte fuera de playoffs, y tú imagínate el Wimar, porque al final desciende el equipo, y si lo asciendes o juegas playoffs, parece que estás vivo, pero pasarte 1-2 y que eso se empiece a enquistar el equipo en segunda regional, un club como Wimar, al final eso puede acabar hasta desapareciendo, porque es inviable mantener un equipo en segunda regional para un club como Wimar temporada tras temporada. Así que el objetivo era playoff, sobre todo playoff era el objetivo principal. Si no se podía ascender directamente, que era muy difícil, el tema era jugar los playoffs, y luego los playoffs, tú sabes, pues competir y una monedita al aire, porque hay veces que eso también hace falta, y más en eliminatorias de playoff que son súper emocionantes y bonitas de jugar, pero y complicadas. Muy complicadas. Esta temporada han sido brutales, hemos tenido que remontar varias veces, ha sido una cosa de loco. Ahora lo veo con alegría, porque al final todo salió bien, pero han sido unas eliminatorias de playoff muy difíciles, muy complicadas, donde nos ha tocado remar en contra 2 veces y tener que solventar la papeleta en Wimar. Después en la final ha sido muy difícil, la verdad. Pero bueno, bien, muy contento. Hablando de momentos de la liga difíciles, como tú lo estás comentando, ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste, oye, yo con este equipo subo? Yo con este equipo subo. Yo hubo un momento al principio de temporada, como siempre, pues empiezas un poco como a ver las venidas, a ver cómo va funcionando la cosa. La verdad es que la temporada, lo que es la temporada regular, fue bastante bien. Creo que cedimos muy pocos puntos, y sí que cada vez yo veía que el equipo con más confianza, eso es cierto, con más confianza. Después hicimos a mitad de temporada, siempre sabes que viene algún jugador que se va de algún equipo, y hicimos un par de incorporaciones muy importantes que nos dieron un plus incluso a lo que ya veníamos haciendo bastante bien a lo largo de la temporada. Y yo creo que en ese momento el cuerpo técnico creo que nos miramos y dijimos, esto nos faltaba, este poquito, y ahora lo tenemos, y yo creo que sí que podemos por lo menos ser un serio candidato al ascenso y a los playoffs. Y yo creo que, ya te digo, íbamos muy bien, y hubo un par de incorporaciones que yo creo que nos dieron ese plus que necesitábamos para ser realmente competitivos. ¿Hubo algún momento en la liga en que el equipo entró en bache siempre hay, que te llevó a dudar de algo? No, realmente no. Siempre hay alguna cosita, alguna semana que se te complica. El tema del... Porque al final éramos un equipo, éramos un grupo de 12, teníamos muchos parones para poder equilibrar el tema de acabar casi toda la misma temporada al mismo tiempo. Luego el tema de la climatología. Recuerda que hubo meses que prácticamente ni jugábamos. Esa es otra, en segunda esa es otra, un problema acentuado. Exacto, otro problema más entre los parones porque no te tocaba jugar en el calendario, más que si venía la lluvia, que si venía el viento. Es difícil después, porque los pibes se van desenganchando, porque al final pues unos estudian, otros trabajan, y si estás compitiendo y como con suerte estamos arriba, pues al final eso se nota. Pero claro, te pegas, hay tiempos que no entrenas, van a entrenar pocos jugadores, y yo creo que esos momentos fueron los más complicados de que el grupo no se descentrara un poco, ¿sabes? Pero realmente en la parte deportiva no hubo nunca un bache así grande que yo dijera, esto se nos está complicando. Yo creo que más fue sobre todo el tema que te digo, el tema de estar tiempo parado sin competir, y que los jugadores al final, aunque estén motivados, eso se nota. Oye, vamos a conocerte un poquito, que te lo quería preguntar antes y se me pasó, tus recuerdos como jugador. ¿Qué te dejó como una marca, una señal como futbolista cuando jugabas en el Wimar, Los Ángeles, el Marino, Candela? ¿Qué recogiste de forma más positiva en esa etapa tuya como futbolista? Yo lo más que recuerdo, te lo podría decir, que se vivía el fútbol, era fútbol, era el respeto, porque al final el club te creaba unos valores, el respeto entre las categorías, el respeto a los entrenadores,
a todo lo que rodeaba el club, cosa que ya se está perdiendo, como te decía antes, ese sentimiento. A mí lo que más recuerdo es eso, cómo se vivía el fútbol en esa época. Se vivía el fútbol, los chicos, todos teníamos el anhelo de jugar siempre en el Wimar. ¿No dormías por la noche antes de jugar? Y si eras juvenil, o eras juvenil incluso, y te decías, no, esta semana vas con el regional. Sí. Esa noche, como dices tú, ni dormías. Esa noche te fastidiaron. Exacto, ahora ya es diferente. Ahora le dices a un juvenil, mira que te hace falta para el regional. Y va o no va, no puede. Bueno, y si tiene que ir de vacaciones o a estar al concurso de murga, ya te dice que va a estar 2 semanas sin ir. Exacto, y son pequeños detalles que parecen tonterías. Yo recuerdo, a mí nunca jamás se me olvidaban las botas, las espinilleras, ¿sabes? O sea, el bolsito lo teníamos preparado 2 días antes para ir a entrenar y la toalla, porque en esa época todos nos duchábamos. Sí. Todas cosas que ahora se ha perdido, no entiendo el porqué, pero bueno. Y ahora resulta que van a entrenar, uno se le faltó la media, el otro no trajo las botas, el otro no trajo la venda, el otro no las pinillas. O sea, son muchos detallitos pequeños que dan a entender de que antes las cosas eran diferentes. Si ibas a entrenar y estabas 2 horas antes con el bolso preparado, y ahora por lo mejor llegas 5 minutos y lo coges y no sabes ni lo que lleva. Y yo digo, parecen pequeñas tonterías, pero vas sumando cositas, y te das cuenta que hay muchas cosas que han ido cambiando. Oye, termina tu etapa de futbolista en esos equipos que hemos mencionado y das los primeros pasos. El primer paso que das es en Fania. ¿Cómo recuerdas aquella etapa inicial en Fania, trabajando con la base y formándote como entrenador, Patrick? Sí, pues mira, la verdad que yo nunca pensé en entrenar. O sea, no, a mí el fútbol me gusta, ha sido lo que más me ha gustado en mi vida, pero siempre era como jugador. Una vez que terminé la etapa de jugador, pues no pensé nunca en entrenar. Y las circunstancias de la vida, un día, pues hablando con José Martín, que es un entrenador, me comentó y me dijo, oye, pues me gusta tu forma de ver las cosas y yo voy a coger en Fania un juvenil y me hace falta alguien que me coja la de BIN. O un Benjamín, un pre-Benjamín, alguna cosita así, a ti no te importaría y tal. Digo, bueno, pues lo típico, pues mira, pues... Para arriba. Bueno, pues vamos, para arriba, exacto, para arriba. Para arriba fue que cogí esa temporada el pre-Benjamín, me parece que fue, el pre-Benjamín, la categoría más bajita que había, pues, chiquillo. El pre-Benjamín y la suerte que quedamos campeones, con 9 niños, 10 niños que teníamos. Mira, imagínate en Fania, equipos que venían a jugar con 15, con 18, nosotros a veces teníamos portero, a veces no teníamos portero, a veces tenemos que... Y bueno, total que quedamos campeones. Y bueno, y empezaba la gente a decir, oye, pues esto no se te da tan mal, Tan mal fue que el año siguiente cogí un Benjamín y volvimos a quedar campeones, después cogí la Levín y lo mismo. Y ahí empecé. La verdad que fueron unos comienzos muy, muy bonitos, porque al final dice que es importante saber a dónde se va, pero también de dónde se viene. Y yo estoy muy, muy agradecido a la Escuela de Fútbol de Fania, al Brisa, al presidente, a Santi, que es un amigo mío que estuvo siempre a mi lado y está a mi lado en esos momentos cuando uno empezaba, y a veces lo recordamos con cariño, y fue una etapa muy bonita. Pero te digo, fue todo un poco una circunstancia, digamos, sin querer, y ahí así como te estoy contando fue como empecé, coger un pre-Benjamín, después el año siguiente se me dio bien, me dieron otro, y al final me fui enganchando, y hasta la fecha. Y ahora, aquella vez fue sin querer y ahora es sin querer queriendo. Y ahora sin querer queriendo, como decía el chavo de 8. Oye, sales del Fania, llega el éxito con el cadete del Wimar, con el ascenso a la categoría preferente, ¿no? Era en ese entonces, creo que fue, ¿no? Sí, después llega el reto del juvenil preferente a la siguiente temporada, y logras mantener la categoría, que era un objetivo también importante, el logro de que los jugadores pues estén en la categoría más alta posible. ¿Cómo viviste esas etapas? Sí, luego, como te he comentado, pues nada, entonces cuando estaba en Fania ya también, por lo mismo, pienso que ya la etapa del Fania se me estaba quedando corta. Y bueno, me surge la posibilidad, pues me llama Pedro, que hasta ¿sabes quién es? Pedro. Pedro, sí. Hasta hace una temporada pues estaba metido ahí en el Wimar de toda la vida, con Carlos Romero.
y me proponen bueno, que han visto que la cosa la hago bien y que querían que fuera a Weimar. Evidentemente, como te dije antes, pues ni me lo pensé, vamos. O sea, y volver a entrenar a Weimar por primera vez, para mí era lo máximo. Y me ofrecieron coger un cadete que la temporada anterior pues prácticamente estuvo ahí, digamos, en la zona baja de la tabla, pero que ellos creían que tenía potencial para estar más arriba. Bueno, pues al final acepté. Hicimos una temporada brutal con el cadete, brutal. Bueno, de hecho estoy seguro que quedamos invictos. No perdimos ni un solo partido en toda la temporada y logramos el campeonato y el ascenso del cadete. Y a la siguiente temporada cogí el juvenil, como bien dices, un juvenil que acababa de subir a preferente y que el reto era diferente, era mantener el equipo y consolidarlo, y también se consiguió. O sea que esa primera etapa en Weimar, genial, con un campeonato y un ascenso, y después pues consolidar el juvenil en preferente. Sigues en la base, sigues en tu tal y vuelves otra vez a buscar en otras tierras, en este caso en la Villa Mariana de Candelaria, en la etapa con el Candela, el juvenil con el juvenil, el ascenso al provincial. ¿Qué recuerdos guardas de la temporada en la que lograste subir al juvenil Candela al provincial, a la categoría provincial? Pues sí, después de Weimar, pues me surgió la posibilidad de ir a Candelaria. Fue quizás el momento más difícil para mí, el tener que salir después de 2 temporadas en Weimar, salir. ¿Por qué sales, Patri, antes que digas, por qué sales del Weimar? Salgo porque quizás, como te dije antes, son muchos factores, pero a mí los retos es lo que me pone, digamos. Y el Candela lo que quería, llevaba muchos años intentando conseguir el juvenil que fuera de categoría provincial. Bien. Entonces, pues nada, al final, en las reuniones con Miriam, que era en ese momento la presidenta, pues me presenta un proyecto, y tanto en lo económico, que siempre es importante, pero para mí siempre ha sido secundario, como en lo deportivo, pues me ilusionó. Y la verdad que me costó decidirme, pero bueno, pensaba que también estaba preparado y que me gustaba ese reto. Y lo acepté. La primera temporada estuve 3 temporadas en el Candela. La primera temporada hicimos playoff con el juvenil, pero nos quedamos en semifinales. Y la verdad es que me quedé un poquito tocado, pero con un sentimiento agridulce de voy a intentarlo otra vez porque creo que lo voy a conseguir. Y la siguiente temporada fue cuando sonó la campana. Ya en el siguiente temporada había también incluso un cambio de directiva, porque Miriam dejó el club y el presidente era Andrés, que es el actual presidente. Era el actual presidente. Presidente, él confió otra vez en mí, en que siguiera, y al final pues se consiguió el ascenso a juvenil provincial, que eso fue, vamos, una cosa bárbara, porque ya te digo, se llevaba persiguiendo muchos años. Creo que esta temporada han descendido, si no estoy mal informado. El juvenil provincial sí. El juvenil provincial, por eso te Qué digo, pena. Una pena después de haber conseguido eso, porque yo te digo, lo recuerdo con un cariño enorme. Esa temporada del ascenso a provincial fue brutal, sí, en todos los sentidos. Y luego la siguiente temporada ya cogí el regional, el regional de Candela. ¿Cómo te fue en ese regional? En ese regional me fue bastante bien. De hecho, quedamos, creo, si no recuerdo mal, 8ª o 9ª posición. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, quitando los 5 equipos de playoff, justo detrás, en las 3 posiciones detrás estábamos nosotros. ¿Objetivo la permanencia? Objetivo era la permanencia. Y estuvimos, vamos, te digo, quedamos en el puesto 9º, bastante holgado, más cerca de playoff que de otra cosa. Esta temporada también sé que se ha salvado a última hora, lo han pasado un poquito mal. Y eso me da más valor al trabajo que hemos hecho, porque nada es fácil. O sea, ya ves, el provincial desciende, nosotros lo subimos, el regional lo mantuvimos en 9º, y esta temporada ha estado ahí al límite, con lo cual quiere decir que todo en el fútbol no es fácil, y que hay que darle valor a las cosas, que a veces le damos valor cuando va pasando el tiempo,
yo enormemente feliz de que el Candela se haya quedado en la categoría. No le deseo ningún mal. Todo Hombre, tenemos que alegrarnos de que nuestro fútbol de la zona, del valle, digo yo nuestro porque yo vivo en Candelaria y yo quiero que todos los equipos estén bien aquí. Y de hecho fui jugador del Candela, por eso le digo, y a mí me trataron muy bien en Candelaria. Buena gente. En las 3 temporadas que estuve, las 2 de juvenil y la de regional, me trataron muy bien y yo le deseo lo mejor. Pero lo quería poner un poco en valor para que se dé cuenta a la gente de que lo difícil que es, porque esta temporada del Candela, teniendo un buen equipo, un gran entrenador, y al final las cosas a veces no salen. Por eso te digo que yo pongo en valor lo que he ido consiguiendo, porque me ha costado muchísimo y porque nadie me ha regalado nada. Y al final, oye, dices tú, pues nosotros en esa época, el año pasado, quedamos novenos y no es fácil, porque la gente piensa que el fútbol es, como dice la vida, soplar y hacer botella, y esto no es sencillo. 11, le das un equipaje, un número a cada uno y venga al campo. No, exacto. Esto es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y ya te digo, la etapa en el Candela, vamos, muy buena, o sea, una de las mejores que he tenido, y ya te digo, y en las 2 épocas, tanto con Miriam como con Andrés, me han tratado siempre muy bien. Yo les he devuelto esa confianza con trabajo y con buenos resultados, gracias a Dios, pero guardo un recuerdo muy bueno también, sí. Oye, para finalizar, ir finalizando ya, llevamos ya media hora de conversación para mí muy agradable. Tu evolución personal, ¿en qué sientes que has cambiado como entrenador desde tus inicios en el Fania hasta hoy, Patri? Hombre, al final el tiempo y los años te van dando otro punto de mira diferente. Quizás ahora soy más reflexivo. Antes quizás, aunque soy un entrenador muy intenso y muy impulsivo, sí que es verdad, y muy exigente, eso también es verdad. Bien. Pero sí que es verdad que ahora, quizás para tomar decisiones, me tomo un tiempo. Antes quizás, como dicen... A grano. A grano. Arrancados de media vuelta, correcto. Ahora quizás tanto en cualquier decisión intento por lo menos pausarme, pensar un poquito, tomar decisiones, sobre tanto sean deportivas como extradeportivas. Esta temporada he tenido bastantes que tomar, pero intento tomarlas un poquito con más calma, pensarlas mejor, y en eso yo creo que es en lo que más noto evolución, en que antes quizás me perdía un poco el impulso de tomar decisiones sobre la marcha, y ahora, aunque las tenga que tomar y no me tiembla el pulso para tomarlas, sí que siempre por el bien del equipo y del club, evidentemente, eso está por encima de todo, el equipo y el club por encima de cualquier ego y de cualquier jugador. Sí que me tomo un poquito más de reflexión en la toma de decisiones de ese tipo. Sí. O sea, que tu carácter retocado. Exacto, un poquito moldeado, digamos. Bueno, pues, Patri, gracias por abrirnos esa puerta a tu historia, a todo lo que nos has contado, que ha sido muy interesante, a tu forma de trabajar y a todo lo que hay detrás de ese ascenso con el Atlético Unión de Güímar B. No, hombre, muchas gracias a ti por siempre estar pendiente del fútbol regional, por dar voz a los entrenadores, y porque al final esto es un mundillo que si no nos apoyamos uno a nosotros mismos, aunque sea a veces poco gratificante, porque todos son palos y todos son piedras y todos son, digamos, críticas, pero bueno, al final estamos porque nos gusta, y hay tanto el tuyo como otros medios de comunicación que están siempre pendientes del fútbol regional, y gracias a eso pues nos das voz y seguimos con esta locura que nos gusta, vamos, porque para estar en esto hay que estar medio zumbado, te lo digo por mí mismo. No, por eso te estoy diciendo, hay que estar bastante zumbado. Y querer mucho este deporte. Oye, pues ha sido un gusto, Patri, escucharte y conocer de primera mano de tu voz el camino que te ha traído hasta aquí. Te deseamos, como no, lo mejor de esta nueva etapa, que supongo que la estarás preparando ya o estarás en conversaciones con el Güímar, en este caso con el Güímar B, y que siga construyendo fútbol con la misma humildad que nos hemos dado y dedicación, porque te han caracterizado hasta llegar aquí. Patri, un abrazo y suerte. Muchas gracias, Pepe. Un saludo. Bueno, pues estas eran las palabras de Patri Castro. Y a ustedes, a todos los que nos acompañan, gracias también pues, por seguir cada entrevista, cada crónica y cada paso de este proyecto. Seguimos adelante, saben que estamos en época de verano y no vamos a ser tan activos. Hasta la próxima.